solares térmicas. Vamos a ir viendo el cálculo básico de una instalación, sus exigencias de diseño y cálculo, a la vez que vamos a ir cumplimentando la documentación técnica, una memoria técnica de diseño de la instalación solar. En Castilla-La Mancha disponemos de esta memoria técnica de instalaciones térmicas, dentro de las cuales está incluida la instalación solar térmica. Tenemos unos datos del titular y su domicilio, que podría ser distinto del domicilio donde está ubicada la instalación. Podemos indicar si es instalación nueva, existente, etcétera, etcétera, y la fuente energética, que en nuestro caso será energía solar. En la página 3 de la memoria viene descrita la instalación solar térmica. Hemos de describir todo lo que viene aquí, que es un completo repaso al cálculo y al diseño correcto que debe de tener una instalación solar térmica. En la página 4 de la memoria, página 4 y final, hay que realizar un pequeño esquema de principio de la instalación. Bien, veamos la parte del captador solar, donde hemos de describir los mismos, los captadores. Debemos de introducir marca, modelo, contraseña de certificación, el NPS, y la fecha de caducidad del captador solar. La contraseña de certificación y la fecha de caducidad hemos de buscarlas en el Boletín Oficial del Estado, nos las ha de facilitar el suministrador de los paneles, puesto que los paneles deben de ser certificados, deben de ser homologados, y publicada esta resolución en el Boletín Oficial del Estado. He aquí una en la que viene la contraseña de certificación de un captador solar de un determinado modelo, el DPS VHS 2200, ¿vale? Pues ese es el número que hemos de introducir, y la fecha de caducidad también nos viene indicado en otra zona de esta resolución. En este caso, fecha de caducidad día 26 de enero de 2014. Los captadores solares deben de llevarlos los fabricantes cada 2 años a homologar. Más datos que se nos pide de los captadores solares: la orientación, o sea, el azimut, el alfa, la desviación respecto del sur, y la inclinación. Respecto de la orientación óptima es sur. Conforme nos vamos variando de esa orientación hacia el este, con signo negativo, menos 15, menos 30, menos 45 grados, etc., vamos teniendo menos captación solar, al igual que hacia el oeste, en cuyo caso el convenio de signos es positivo, más 15, más 30, más 45. Por tanto, debemos de indicar la desviación o la orientación que hemos colocado estos captadores solares. En cuanto a la inclinación, que en el código técnico se describe como beta, la inclinación de los captadores depende su punto óptimo del uso que se le dé a la instalación. Para un uso anual, la inclinación óptima de los captadores será igual a la latitud de la localidad. Por ejemplo, Albacete es de 39 grados norte de latitud, Asturias está, por ejemplo, en una latitud 42, etcétera, etcétera. Para un uso de verano debemos de inclinar los captadores la latitud menos 10 grados. En verano el Sol describe una órbita mayor y está más alto sobre el horizonte, y los captadores deben de estar menos inclinados para un funcionamiento optimizado. Y para uso invernal, como por ejemplo podría ser calefacción, los captadores se deben de inclinar la latitud más 10 grados. Esa es su inclinación óptima. A partir de estas desviaciones respecto del óptimo, luego veremos que hay que calcular ese tanto por ciento de pérdidas que tenemos en la instalación. Más datos requeridos: número de captadores, área de captación, el área útil de los captadores, el área del absorbedor, coeficiente global de pérdidas del captador. El coeficiente global de pérdidas viene, por ejemplo, en la
documentación de la homologación del captador en los folletos comerciales. El coeficiente global de pérdidas máximo será de 10 vatios por metro cuadrado y grado Kelvin. En este caso, el 3,911 que viene indicado en esta tabla. Factor de pérdidas, a mayor factor de pérdidas, más rápidamente cae el rendimiento, como se puede ver en este dibujo, en este gráfico, donde se ve que un colector de piscinas parte con un rendimiento muy alto, casi del 90%, por ejemplo, y como tiene un factor de pérdidas muy alto, pues enseguida alcanza el cero. Los colectores planos mantienen bastante bien esta curva, y los que tienen menor coeficiente global de pérdidas son los tubos de vacío. Por ello se utilizan en aplicaciones de altas temperaturas. Bien, debemos de seguir con el captador solar: orientación, inclinación, número de captadores, área, coeficiente global, y vemos que en el tipo de instalación tenemos dos: instalación forzada y termosifón. Según el tipo de instalación marcaremos una cruz en cualquiera de ellos. Instalación forzada cuando hay bomba, termosifón pues cuando funciona por diferencia de peso. Sigamos avanzando en la memoria técnica de diseño y vamos viendo criterios de diseño y cálculo. Veamos la contribución solar mínima. Para ello necesitaremos la ayuda de algún programa informático basado en establecer un cálculo mensual de los valores medios de la demanda energética, energía recibida y, por tanto, de la contribución solar que tiene la instalación, debiendo obtener las prestaciones globales anuales definidas por la demanda de energía térmica, nuestras necesidades energéticas, la energía solar térmica aportada en la instalación por el sol, las fracciones solares mensual y anual, y el rendimiento medio anual que nos está ofreciendo la instalación. Por ejemplo, podremos utilizar una hoja de cálculo. En este caso vamos a adjuntar la hoja de cálculo de un fabricante que se llama Suco, ¿vale? Y en él nos ofrece unos datos. Se calcula una instalación y nosotros tenemos mes a mes las necesidades de energía total, la energía solar en una segunda fila que nos ofrece el sol, y la fracción solar mensualmente. Vemos que en enero la instalación solar nos aporta el 52,5% y, por ejemplo, en agosto el 96,2%. Tenemos unas medias anuales. La energía total necesaria para esta instalación: 35.236 kilovatios hora, de los que el sol nos va a aportar 25.677, lo que nos da una fracción solar, una cobertura del 73%, con un rendimiento medio del 46%, puesto que la instalación, los captadores, su rendimiento va disminuyendo conforme aumenta la temperatura, y en el punto de trabajo esta instalación tiene un rendimiento del 46%. Entonces estos programas informáticos nos van a ayudar a rellenar las casillas de la instalación. Las exigencias de la instalación solar térmica son los criterios mínimos que pueden ser ampliados voluntariamente, o las disposiciones dictadas por las administraciones competentes que pueden aumentar estos grados de cobertura. ¿Qué tanto por ciento debe de aportar la instalación? ¿Qué contribución solar debe de tener la instalación solar? En el ejemplo que hemos visto anteriormente, hemos visto que esta instalación solar nos aportaba el 73% de fracción solar anual. ¿Es suficiente? Sí, no. ¿De qué depende ello? Pues la exigencia de contribución solar mínima depende de la fuente energética de apoyo, y está dividida en dos grandes partes: gasóleo, propano, gas natural u otras, o bien por efecto Joule, resistencia eléctrica, por ejemplo,
el apoyo de un termoeléctrico. En función de cualquiera de estos dos grupos de fuentes energéticas, la exigencia de contribución solar será distinta. También depende de un segundo factor, que es la demanda total diaria de agua caliente en litros día. A mayor demanda diaria de agua caliente, mayor exigencia de contribución solar mínima. Y un tercer factor será la zona climática. Se establecen en España 5 zonas climáticas, que van desde la zona 1 a la zona 5. La zona 1 es la zona de mínima radiación solar global, los kilovatios hora por metro cuadrado que recibimos de energía solar. Y la zona 5 será la zona de máxima radiación solar global. Así, a mayor demanda total de agua caliente diaria, a fuente energética de apoyo más contaminante como es el efecto Joule, a zona climática con mayores posibilidades, mayor aumento de la contribución solar mínima exigible a esta instalación solar. Este es el mapa de las zonas climáticas en España. Observamos que Albacete está en la zona 5, casi toda la provincia, teniendo algunas partes de la misma, estando ellas en la zona 4. Vemos Murcia, zona 4, y conforme vamos subiendo hacia el norte, pues nos aparecen zonas 3, al sur de Toledo, zonas 2 y 1, como es toda la cordillera cantábrica y Galicia. Entonces se le va a exigir más a una instalación solar en la mayor parte de la provincia de Albacete que a una instalación solar en A Coruña, donde tienen menos posibilidades de acceso a la energía solar. El código técnico, en su sección HE4, nos ofrece datos de diversas poblaciones de cada provincia. Para Albacete nos ofrece datos de su zona climática de 4 poblaciones. Albacete capital viene en la zona 5, Almansa también es zona 5 y Ellín también zona 5. Villarrobledo, en cambio, queda encuadrado en la zona 4, zona donde se le exigirá menor contribución solar. Pero ojo que tenemos más datos de poblaciones en el documento de apoyo HE1 sobre zonificación climática en función de la radiación solar global media diaria anual. Y ahí tenemos ya el resto de pueblos de Albacete, casi todos: Abengibre, zona 4, Alatoz, zona 4, Albacete capital, como hemos dicho, zona 5, Albatana 5, etcétera, etcétera, etcétera. Y aquí podemos ver si nuestra población está en una zona u otra. Este documento de apoyo os lo podéis descargar en el enlace que indicaremos un poquito más adelante. Para cada tipo de uso del edificio tenemos una estimación del consumo de agua caliente sanitaria. Agua caliente sanitaria, consumo a 60 grados centígrados. Estos datos estadísticos los tenemos para distintos criterios de demanda. Por ejemplo, viviendas unifamiliares, 30 litros por persona, 30 litros a 60 grados centígrados, que a otras temperaturas pues serán otra cantidad de litros. 30 litros a 60 grados, por ejemplo, son 42 litros a 45 grados centígrados, al mezclarlo con agua fría a 10 grados. Viviendas multifamiliares, 22 litros por persona. Hospitales, hoteles, hostales, pues esto ya va por cama, otros sitios camping por emplazamiento, etcétera, etcétera. Hemos de buscar el tipo de edificio que más se asemeja a todos estos que nos ofrecen aquí los datos, que son bastante amplios. En los edificios de viviendas nos queda estimar el número de personas. El número de personas en una vivienda se establece en función del número de dormitorios que tiene la vivienda. Así, una vivienda de un dormitorio se estima estadísticamente que debemos de hacer el cálculo para 1,5 personas. Para 2 dormitorios 3, para 3 dormitorios 4 personas, para 4 ya 6 personas y así sucesivamente. Ejemplo: una vivienda unifamiliar de 4 dormitorios
tendrá un consumo diario de agua caliente sanitaria a 60 grados de 4 dormitorios, 6 personas, por 30 litros persona y día, son 180 litros al día a 60 grados centígrados. En los edificios multifamiliares debemos de ver el número de viviendas que hay con distintos tipos de dormitorios, distintos números de dormitorios, y así ir estimando el número de personas que las ocupan. Veamos un ejemplo. Para eso utilizamos una hoja Excel que también os podéis descargar un poquito más adelante en el link que os indicaremos. Sea, por ejemplo, un edificio compuesto por 3 viviendas de 2 dormitorios, 5 de 3, 5 de 4 y 4 viviendas de 5 dormitorios. Vemos el número de personas por vivienda según este criterio y 3 viviendas por 3 personas, 3 viviendas de 2 dormitorios por 3 personas, 9 personas. 5 viviendas de 3 dormitorios, que son 4 personas, 5 por 4, 20. Y así obtenemos el número de personas que hay en ese edificio. 87 personas por 22 litros por persona a 60 grados, 1914 litros al día. Ese es el consumo en un edificio multifamiliar. Bien, sigamos. Así, la contribución solar mínima, en el caso general, en el caso de instalaciones alimentadas por gasóleo, propano, gas natural u otras fuentes energéticas que no sean el efecto Joule, en función de la zona climática y en función de la demanda total de agua caliente del edificio, vemos la contribución solar mínima en tanto por ciento. Por ejemplo, una vivienda, una instalación en zona climática 2, si la demanda está entre 50 y 5.000 litros, debe de aportarnos un 30% de contribución solar. Esa misma instalación en una zona climática 3, pues nos debe de aportar un 50%. Conforme va aumentando la demanda total de agua caliente del edificio, pues observamos que en esta zona climática, por ejemplo 3, para un consumo de hasta 5.000 litros se nos exige una contribución solar del 50%, pero si tenemos entre 5.000 y 6.000 litros ya se nos exige el 55%, hasta 7.000 litros 61, luego ya seguimos 63, 65 y 70. Observamos que en la zona climática de Albacete, en el caso general, en Villarrobledo como mínimo se exigirá un 60% y en el resto de la provincia será un 70% la contribución solar mínima. Pero, si la fuente energética es efecto Joule, pues tenemos que, por ejemplo, en las zonas climáticas de Albacete 4 y 5, ya siempre el 70%, en la zona climática 2, donde antes teníamos un 30% para empezar, aquí empezamos con un 60%. O sea, fuente energética contaminante por efecto Joule, se le exige más contribución solar a la instalación solar térmica. Efecto Joule igual a resistencias de calentamiento eléctricas. Veamos la contribución solar mínima. Ya con todo esto que hemos dicho podemos rellenar determinadas casillas de la memoria técnica de diseño y vamos a ello. Tenemos, por ejemplo, 180 litros al día de agua a 60 grados. Reitero que podemos hacer el cálculo para otros litros y otros grados. 180 litros a 60 grados centígrados. Zona climática, pues si estamos en zona 5, en esa casilla de la memoria indicaremos que es para la zona climática número 5. Si estamos haciendo una instalación en Villarrobledo, pues zona 4, cualquier otro sitio, pues lo indicamos. Veamos los datos que nos ofrecen los programas de cálculo, por ejemplo este de SUCO. Fracción solar que hemos obtenido
el 73%. ¿Dónde colocamos esto en la memoria? Pues lo colocamos ahí, siempre por encima del mínimo que marca el reglamento. Por ejemplo, para la zona climática 5 debía de ser como mínimo un 70%, tenemos un 73%, bien, correcto. Rendimiento medio de la instalación solar, pues también tenemos ese dato. El rendimiento medio de la instalación, el 46%, y lo colocamos en esa casilla. ¿Qué nos exige el reglamento? Pues si para la contribución solar en Albacete como mínimo teníamos que tener un 70%, el rendimiento medio de la instalación solar será siempre igual o superior al 40%. Eso es lo que nos exige el código técnico en su documento HE4.331, que viene indicado aquí. Según la fuente energética de apoyo, si es gasóleo, propano, gas natural u otras, debemos de indicar qué criterio de contribución solar hemos aplicado. En ese caso es una instalación que debemos de mirarlo por el lado general. En cambio, si la fuente energética de apoyo es el efecto Joule, por ejemplo, la resistencia eléctrica de un termoeléctrico, debemos de indicarlo marcando esa casilla.